Hola amigos, bienvenidos a una entrevista más de Debut MX. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, con la cual abordaremos un tema de gran relevancia para todos aquellos que están en búsqueda de su primer empleo o que por alguna situación laboral tienen que buscar trabajo al día de hoy. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Claudia Vigil, con la cual hablaremos acerca de cómo buscar un empleo y la preparación para el mismo. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, Didier. Pues qué gusto poder contactar con los debutantes, que precisamente yo creo que es un tema maravilloso el poder saber cómo por dónde empezar, ¿no? Por supuesto. Y justamente de esta pregunta que nos planteas, me gustaría que platicáramos, ¿tú qué recomiendas a nuestros debutantes el cómo prepararse? ¿Qué hacer en su primera entrevista de trabajo? Sí, bueno, yo creo que hay que hacer muchísimas cosas y parte de lo que hay que hacer, miren, aquí se los traigo sugerido, ¿no? Claro. Creo que hay que hacer varias cosas, pero no por eso preocuparnos demasiado, sino más bien ocuparnos con varias situaciones que nos pueden ayudar muchísimo a que nuestra entrevista sea todo un éxito. Sabemos que, bueno, pues quizá a veces decimos cómo empezar, por dónde empezar, y lo interesante sería pues tener una guía, ¿no? Más o menos saber por dónde podemos empezar. Pues vamos a ver cómo elaborar nuestro currículum, ¿no? Algo que es muy importante es, para estar preparado ya para hacer la búsqueda de empleo, es importante saber cómo elaborar nuestro currículum. Y por lo menos nuestro currículum significa hoja de vida. Y la hoja de vida, precisamente, lo que tiene que manifestar es lo que hemos vivido, lo que hemos vivenciado, pero es nuestra oportunidad de, sin que me conozca antes otra persona, como de venderme. Entonces tengo que cuidar varios puntos muy importantes, desde la presentación del currículum, donde tengo que cuidar, por ejemplo, el tipo de letra, ¿no? Donde tengo que cuidar las faltas de ortografía, el orden, la estructura, ¿no? Pero también tengo que cuidar qué es lo que tengo que escribir en este currículum. Es nuestra primera imagen. Esto va a hacernos diferentes también de los demás. Fíjate que algo interesante es que en la red nos vamos a encontrar muchos formatos de currículum, pero bien vale la pena que sí podemos tomar a lo mejor alguno de ellos, pero ponerle como nuestra personalidad, porque eso es lo que va a hacer precisamente algo diferente, ¿no? ¿Hay alguna, disculpa que te interrumpa, Claudia, ¿hay alguna plataforma que le recomiendes a nuestros usuarios? ¿Alguna en especial, alguna que a ti te haya funcionado más o que hayas visto más dentro de la industria? Pues fíjate que no, algo que creo que es muy interesante es buscar currículums, y de esos currículums, haz de cuenta, por ejemplo, currículums de algún puesto en particular, que esos currículums me puedan dar una idea, que muchas veces los encontramos en la red, me puedan dar una idea para yo elaborar como el mío súper original, ¿no? Pero los formatos sí, incluso en el mismo Windows existen, ¿no? Muchos formatos ahí para currículum. Al final, lo que nos da el formato es solamente la invitación a un esquema de orden, ¿no? Claro. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tendría que llevar. Perfecto. Algo que es bien importante es cumplir con una regla de oro en el currículum, que son las 3 Cs. ¿Qué es eso de las 3 Cs? Que debe ser claro, conciso y concreto. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver que nuestro currículum nos va a abrir la puerta precisamente para una primera entrevista y para llamar la atención por nuestras características o nuestra experiencia o nuestro interés de aquella persona que está contratando, ¿no? Nuestro currículum, lo que debemos describir es qué hemos hecho, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuál es el orden, pero un poco para tenerlo como ya ahí anotadito, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Si hemos alcanzado, por ejemplo, al principio, bien vale la pena también vendernos con esta cuestión de el rendimiento académico, ¿no? A veces si no tenemos una gran experiencia, reconocimientos que hemos tenido van a ser súper importantes, si hemos liderado equipos, si hemos hecho algún servicio. Esto, por ejemplo, como te decía, cuando no hemos tenido alguna expertise adicional en el trabajo. Si hemos tenido otra experiencia de trabajo, incluso aunque no sea concretamente del área, por ejemplo, del área deportiva o del área que estamos buscando empleo, bien vale la pena a veces considerarlo porque, como te decía,
al final nos genera como una oportunidad de expertise ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si hemos trabajado mientras estudiábamos, eso también es algo importante, si nos hemos destacado en algún ámbito, a veces no solamente deportivo, sino también, por ejemplo, en algún ámbito en relación a yo soy muy bueno como a nivel de no me interesa mucho la parte de ser cronista, pero yo era buenísimo organizando y no sé, hablando precisamente de un partido, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas en la escuela nos pueden servir muchísimo y ahorita vamos a ver dónde vamos a colocar eso. Y bueno, si hemos participado en algún club, en alguna comunidad, en algún trabajo de verano, todas estas cuestiones nos van a ayudar, aun cuando no sea trabajo remunerado, para integrarlo en el currículum y que valga como nuestra experiencia. Vamos a ver más o menos cuál es el contenido del currículum. Tenemos que escribir nuestros datos personales, empezando por nombre y apellido. Acuérdense, ya no es como en la escuela que tendríamos que empezar por apellido y número de lista, sino que tendríamos que empezar nombre y apellido, lugar, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, teléfono y email. Ya no más redes sociales ni nada, a menos que el currículum no lo solicite. Si en el currículum no lo solicita, por supuesto. A veces es importante, bueno, realmente se habla de que nos da como muy buena, una posibilidad más fácil de entrada, el que tenga una fotografía. Si tiene una fotografía, lo ideal es que sea en un fondo blanco y con una vestimenta formal, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso nosotros lo elegimos. A veces sí, los currículums dicen exclusivamente que sí tenga fotografía y hay otros que no. Entonces, bueno, pues nosotros lo decidimos. A veces el poner como nuestra cara como tal lo abre como más confianza, ¿no? Nuestra formación académica, muy importante, nuestra formación académica, máximo las 3 últimas formaciones, ¿no? Okay. No se vale que pongamos, bueno, estuve en todos los kinders, ¿no? Sino específicamente si voy saliendo de una licenciatura, entonces la licenciatura, a lo mejor el bachillerato y bueno, cuando mucho la secundaria, nada más, ¿no? Si tengo alguna otra formación de títulos, seminarios, talleres, etcétera, esto es algo importante. Si tenemos alguna experiencia profesional, prácticas profesionales o servicio social que ya hemos hecho en el área, como nos ayuda muchísimo si es en el área en donde estoy buscando trabajo. Si claro. Tengo algún manejo de algún otro idioma, conocimientos, ya sea, bueno, pues en cuanto a redes, que hoy estamos teniendo como esta necesidad como muy importante, plataformas y demás, si lo tenemos es importante considerarlo. Participación en otras actividades y muy importante, en unos primeros currículums como nuestros hobbies, ¿no? Van a ser claves. Ok. ¿Cómo hacer? Bueno, más bien, ¿qué tipo de currículum hacer? Si un currículum cronológico o funcional. Hay muchos, pero en especial estos dos son los que más se utilizan. El cronológico va a tener que ver como con el contenido de la información en un orden, como dice, del último, o sea, del más reciente hasta el más antiguo, ¿no? Y el funcional más bien tiene que ver como con aquel currículum que propiamente voy a manifestar aquellas actividades que he hecho de acuerdo al tipo de trabajo que estoy buscando. Muchas veces el currículum funcional es muy útil cuando yo me he dedicado a otra cosa, todo el tiempo me he dedicado a ventas y ahora quiero dedicarme a la parte deportiva, ¿no? Entonces, bueno, si es así, voy a seleccionar principalmente los elementos más de la función en donde estoy buscando ahora trabajo y los voy a considerar. Bueno, es clave y importantísimo que el currículum sea, acuérdate que decía, conciso, ¿no? Muy importante que no exceda de 1 o 2 páginas máximo, que la información sea precisa, positiva y veraz, ¿no? Que todo pueda ser de verdad comprobable. No tenemos que vendernos con algo que no tenemos como comprobar, por ejemplo, o que realmente es solamente por manifestar como que fuéramos como más importantes. Lo más importante es que seamos como muy sinceros. Cuidar el estilo, no cometer errores de ortografía, ¿no? Porque eso es gravísimo, ¿no? Entonces, si no somos muy buenos en ortografía, pedirle a alguien que nos ayude revisando para que quede muy bien redactado y principalmente sin faltas de ortografía.
cuidar la presentación del mismo currículum y checar muy bien el mail a donde se le envía información y también checar nuestro mail. Si de repente nuestro mail es un mail que era como el mail que utilizábamos en la secundaria y que de repente es así como de broma o osito cariñosito, el mejor del mundo, la sugerencia es que cambiemos nuestro mail para que pueda ser como algo mucho más profesional, ¿no? Excelente. Porque a veces eso es lo que hace que se limite la posibilidad de que nos llamen. Claro, hace la diferencia prácticamente. Claro. Entonces, bueno, pues cuidar, y a veces pues es mucho más fácil con nuestro nombre, ¿no? Pero bueno, o sea, es sugerible. Lo que les decía, la fotografía, en caso de integrarla, que sea sobria, formal. Es muy importante que en un currículum nunca incluyamos cuánto pretendemos ganar, ni algunos datos adicionales como si tenemos coche o no, como si nuestro, a lo mejor, número de seguridad social, si es que no nos los piden y es que lo tenemos. Y bueno, el currículum tampoco se firma, solo se firma una carta de presentación si es que es necesaria como integrarla. Y bueno, pues anteriormente, hace muchos años, ¿no? Se pedía copia de todo, ¿no? De todo lo que dice ahí, a ver, anéxame copia. Eso obviamente hoy ya no se estila, a menos que por el tipo de institución, pues no lo solicite, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un currículum, Didier? Muy interesante. Vamos a ponerle un encabezado y en ese encabezado vamos a poner todos nuestros datos generales, ¿no? Y en su caso, pues a lo mejor la fotografía. Okay. Nuestra educación, como te decía, de lo último, de lo que es más reciente hasta lo anterior, idealmente que no pase más de 3 niveles. La experiencia laboral. En caso de tener experiencia laboral, lo integramos. En caso de no tener experiencia laboral, esto lo consideramos como los hobbies o las otras actividades, ¿no? Perfecto. O actividades donde he participado, reconocimientos que he obtenido, ¿no? Esto es algo que se puede como ir complementando. Y información adicional, como si tengo cursos adicionales, si tengo una formación adicional en alguna otra área, si tengo, por ejemplo, el manejo de algún idioma, ¿no? O de algún, lo que te decía a nivel computacional, también lo podemos integrar, ¿no? O algunas certificaciones, ¿no? Algunas certificaciones que también a veces, bueno, en el campo deportivo también a veces no son de muchísima utilidad. Por supuesto. Bueno. Idealmente, este currículum debiera de venir con una carta de presentación. Ya sea que mandemos por mail o ya sea que en su momento, bueno, pues se entregue, ¿no? Directamente. Generalmente ya sabemos que hoy el acceso es mucho más fácil hacerlo como por mail. A veces si estamos en alguna bolsa de trabajo, bueno, tenemos en algunas ocasiones, algunas bolsas de trabajo nos permiten el acceso a una presentación previa, que es como esto, es como la presentación personal. Y si no, bueno, pues a veces ya va como de una el currículum, ¿no? En línea, nada más lo accesamos y ya. Pero en muchas ocasiones, o una de las fórmulas también para búsqueda de trabajo, es buscar en alguna organización como un voluntario. Haz de cuenta, si yo quiero entrar en alguna organización en especial, a lo mejor yo no sé que exista ese puesto, pero yo puedo buscarlo. Fíjate que eso es bien interesante, porque en esta nueva normalidad, precisamente algo que tenemos que hacer es ser como mucho más proactivos, ¿no? Con nuestra búsqueda de empleo. Y a veces, bueno, es curioso y a veces no nos imaginamos que pues muchas veces nuestra creación de ese empleo está en esta proactividad y búsqueda. Si yo quiero buscar en X institución, pues a lo mejor, y hay bolsa de empleo, pues a lo mejor tendría que ir a buscar directamente ahí, pero si no, tendría que buscar a lo mejor a la persona como encargada específicamente del área en donde quiero laborar y buscar directamente hacer una propuesta personal, sin que esté buscando esa persona a nadie. Si yo le hago una carta de presentación, esto abre como posibilidades y bueno, tengo posibilidades de accesar, ¿no? Se vuelve un factor, a esa organización.
se vuelve un factor diferencial. Claro, claro, es un factor no solamente diferencial, sino proactivo, que habla muy bien de ti. Y fíjate, es muy curioso porque, bueno, conozco muchas personas, y bueno, yo también lo he hecho, ¿no? En algún momento, donde precisamente eso es lo que abre incluso puestos que no existían, ¿no? Eso es algo bien interesante. Y creo que lo más interesante también es ver cómo nosotros podemos, si lo podemos imaginar, es porque lo podemos crear. Y bueno, nada más se trata de vendernos a veces para crear esas posibilidades, ¿no? Bueno, es muy importante que, bueno, esta carta de presentación va como aclarando algunos pequeños detalles del currículo, porque, bueno, lo que se va a leer como tal es el currículum, es la invitación a la lectura. Debe ser muy corta, muy precisa, y solo debe de tener como tu nombre, presentarte, el objetivo profesional, tu formación académica, los logros o específicamente motivaciones que tienes por el puesto que estás buscando. Idealmente debe de ser firmado y debe de tener algunos datos para contactarte como inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, un teléfono, un mail, a veces dirección, dependerá como de lo que estés buscando, pero debe ser muy cortita, nunca mayor a media cuartilla. Claro. Y a veces es la estructura como también de tu correo electrónico, ¿no? O sea, es como te presentas con esto y anexas el currículum, perdón. Bueno, como te decía, es muy cortita, debe ser muy precisa, debe de generar como interés del lector y debe de hablar de tu formación y también de los requisitos. Y sabes, es bien interesante cuando tú pones por qué estás interesado y también puedes plantear ahí tu disponibilidad para tener una cita, una sesión, ya como una entrevista. Eso pues va a hablar igualmente de tu proactividad.